Y leeremos de los versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Toma asiento, hermanos. La bendición que Dios nos concede es a través del tiempo y de los momentos que podemos nosotros identificar la enseñanza y también el mensaje que Dios quiere dar siempre a su iglesia. El tema que hoy Dios prepara en nuestro corazón se titula Ageo, profeta de la restauración espiritual. Era el momento en el cual el pueblo de Israel, después de 70 años de haber sido exiliados y estuvieron en tierra de imposición y en ocasiones de esclavitud, que fue en Babilonia, regresan por plan de Dios, conforme al plan de Dios. Pero a través de la historia y del mensaje de este profeta Ageo, a veces le damos lectura, a veces no le damos lectura, pero tiene siempre un mensaje, toda la palabra del Señor para nosotros. Y en esencia habla de que habiendo regresado de ese exilio de Babilonia, llegaron a la tierra de Israel, a Jerusalén, y todo lo encontraron en ruinas. Cuando estaban en la esclavitud o cuando estaban en Babilonia, añoraban por saber de Jerusalén, pero estando ya en Jerusalén, se olvidaron del propósito que habían guardado durante 70 años, y era construir la casa de Dios. Ageo significa Jehová ciñe. Ageo es uno de los profetas contemporáneos con algunos más, pero también fue el primero de los profetas. Después hablamos del post-exilio, o sea, regresaron del exilio de Babilonia. En el segundo libro es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, después de Abdías, también otros profetas, pero tienen un mensaje y una enseñanza para nosotros. Ageo habla de tal forma para nuestro ser. Y nuestro tema es profeta de la restauración espiritual. Entonces, Ageo es citado en el Nuevo Testamento, es conocido por algunos, bien conocido, y en Hebreos, capítulo número 12, versículo 26, también es conocido. Nos dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra
Ahora pues ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hablando acerca de las enseñanzas que hablaba el profeta Ageo en Hebreos 12:26. También nos entendemos y nos hace entender nuestra misma enseñanza y la imagen que tenemos fue aproximadamente Ageo de 70 años o un poco más cuando escribió este mensaje de Dios, y lo tenemos en Ageo 2:3, que nos dice: ¿quién ha quedado entre nosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo le habéis visto ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Observen ustedes, estaba todo destruido, estaba todo completamente en ruinas. Por eso Ageo dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Qué quiere decir? Cuando estaba en el esplendor del tiempo, cuando también seguían alabando al Señor. Tenemos dos, en este caso, fotografías, y una donde se muestra el templo en su esplendor, y otro se encuentra en el retorno completamente en ruinas. Pero hay un mensaje en el cual nos dice que Ageo fue un testigo ocular de la gloria del tiempo del templo de Salomón, antes de ser destruido en el año 538 antes de Cristo. Entonces, hay un mensaje en nuestro corazón: la reconstrucción. Primero esplendor, después ruinas. Sabiendo nosotros que habían venido de la tierra de Babilonia con el gozo de construir casa, la casa de Dios. Por lo tanto, el llamado es para todo el pueblo que se había reunido, y Dios había puesto en el rey también Ciro, también había puesto el deseo de que se construyera y reconstruyera la casa de Dios. Pero tiene un sentido profético y también un sentido para nosotros. Por eso dice que el post de exilio, llamado a las autoridades y al pueblo a fin de reanudar la construcción del templo. Ustedes saben que para construir un lugar se requiere mucha unidad, mucho esfuerzo, mucha economía, una dirección y trabajar todos en un mismo sentido. Entonces, habían venido del anhelo de construir, pero hay un reclamo de Dios. El reclamo de Dios es en el versículo número 4, dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué quiere decir? El mensaje es para nosotros. El mensaje también es: hemos salido de diferentes conflictos, de diferentes enfermedades, gracias a Dios, pero muchos decimos: voy a estar en la casa de Dios, pero se quedan en su hogar. Ya no hay el caminar, el acercarse, el venir. Y por eso el Señor también habla una enseñanza para nosotros, porque muchos decimos: bástame con ir el domingo, bástame ir nada más a mi culto de sociedad. Y el Señor está hablando una enseñanza fuerte acerca de que no es que nada más asistamos al templo, sino que realmente el templo es el anhelo por las cosas de Dios, y se reconstruye y se hace en bendición. Hablamos de la construcción. Después de años de interrupción y demoras, porque ya habían llegado de Babilonia, y ellos empezaron a construir sus casas, pero la casa de Dios no la construían. Solo tuvieron que venir algunos
pero tuvo que haber un llamado de Dios. Ageo pone al descubierto el punto de vista falso y del descuido de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Estaba todo tirado, estaba abandonado, no levantaba ninguna piedra. Y entonces, si habían regresado del exilio, había habido un anhelo: queremos reconstruir la casa de Dios, queremos reconstruir los muros, queremos reconstruir todo. Recuerden que eso era una condición por la situación tan difícil de haber abandonado a Dios, de no haber estado en obediencia. Por eso Dios les reclama que no dan ejemplo, ni dan testimonio de valor. Es por ello que Dios les reclama. También a la vida de la iglesia, Dios nos reclama, porque no importa cómo estés, el caso es venir y hacer senda y brecha de trabajo, que se note que vienes también, no nada más al templo, sino haces y formas parte de una reconstrucción espiritual, y todos lo ven. El venir a la casa del Señor es una manifestación poderosa de que estamos en obediencia y reconstruyendo día con día la obra del Señor. ¿Por qué? Dios reclama que no dan ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿A qué se refiere el ejemplo? Recuerden ustedes, cuando se construye, se trabaja en armonía, en unidad, en esfuerzo, en decisión, en valentía y sobre todo en un anhelo unido. En la enseñanza que el Señor nos da, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es que la casa, el templo de Salomón, fue el templo que se construyó para dar testimonio de la honra y de la gloria del único Dios verdadero ante todo el mundo. Por eso Salomón expresó que esta casa esté abierta en una forma, de tal forma de expresión y en una enseñanza que perdura, pero no nada más ahora. Ese templo, que no existe ahorita tampoco, también era para dar testimonio de la fe. Y también nosotros, el templo que Dios ha construido y reconstruido en nuestra vida ahora en una forma simbólica y paralela, es nuestra vida y el testimonio. Por eso se levanta cada uno de nosotros y da testimonio que es hijo de Dios, y porque también el Espíritu Santo mora en nosotros, y por tanto nuestro ser es templo del Espíritu Santo de Dios. Y por ello debemos dar testimonio. El hecho de venir, hermanos, es por eso que estamos dando testimonio. Por eso es dar testimonio, ser testigos al mundo de la luz del Señor. Por eso dice Mateo 5:16, vosotros sois la luz del mundo. Y en este mensaje no es en una enseñanza de pertenecer a una sociedad, sino en la luz del mundo. Es el mensaje del Evangelio con claridad de perdón de pecados, de transformación, de restauración, de reconstrucción y de vida nueva en la salvación con que Cristo a todos nosotros nos ha llenado. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros o nuestros trabajadores quieren ver de tal forma la gloria y la honra de Dios a través de nuestro testimonio. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el anhelo de la reconstrucción. Pero también pasamos, ¿qué exhortación Dios les da a estos hombres? Vamos a ver a través del mismo mensaje si se impactaron o no. Si pudieron entender el mensaje, porque dicen, están muy contentos en sus casas, pero esta casa está abandonada, la casa de oración. En un testimonio de un jovencito, asistía donde estábamos y venía de otro lugar, pero también tenía cercano por ahí un templo y lo mandaron. Y dice su mamá, ¿por qué te tardaste? Es que
eran bien poquitos en el templo. Y me decidí a quedarme para también que fuéramos más. Esa expresión dice mucho, porque también ya hay un anhelo de escuchar y de obedecer a Dios y saber que somos parte del templo, no como piedra de tropiezo, sino como piedras vivas. Entonces, ahora, el Señor, por medio de este profeta, Ageo, hace unos profundos llamados acerca de esas palabras. Pero empieza el siguiente llamado. Dice Ageo, medita sobre tus caminos. Ya habían venido del exilio, ya estaban allí, pero les llama medita sobre el exilio. Entonces, esa meditación también medita sobre tus caminos. Buscar a Dios es la más grande bendición que podemos todos nosotros tener. Cuando le vamos conociendo y Él nos va hablando a nuestros corazones y nos va dando a nuestra vida paz, es por ello que nuestra vida también le bendice, le glorifica y le honra con todo el corazón. Este profeta Ageo tiene un llamado de Dios. Observemos lo siguiente. Medita sobre tus caminos. Si habían venido del exilio, obviamente primero construyeron sus casas, vieron cómo se tenían que alimentar, porque Dios todo lo provee. Pero les empieza a decir el Señor, siembras mucho y recoges poco. Luego les vuelve a decir, comes y no te sacias. Cuando hay una situación de dolor o de angustia económica, se come a veces, pero no se sacia. Muchos de nuestros hermanos han experimentado, y sobre todo a través de su vida en la agricultura, cuentan y manifiestan, decían, solo nuestra mamá nos daba bastantes tortillas y con un poco de leche y decía, remójala y hazla rendir. Comías, pero sí nos saciábamos porque orábamos. Pero actualmente, hermanos, hay muchos lugares y hay muchas condiciones también. Comes y no te sacias. No comes bien. Y a veces come uno más y no se sacia. El Señor les empieza a recordar, medita sobre tus caminos. ¿A qué nos está refiriendo? Antes que tenías desesperanza, tristeza, dolor, enfermedad. Pero ahora el Señor te dice, tú estás teniendo siguientes cosas, no te sacias. Bebes agua y no se te quita la sed. Trabajas tu jornal, trabajamos muy fuerte y el salario no te rinde. El Señor empieza a hacerlos que consideren este llamado a sus vidas. Y pues son cosas que el Espíritu de Dios va dando a nuestro ser. Pero no por ello el Señor le dice, medita tus caminos. Nosotros de igual manera. ¿Vale la pena venir aunque seamos un grupo reducido? No es que vengamos a ver a alguien, sino que Dios ha provisto un mensaje para nuestra vida directamente para todos nosotros y fortalecernos. Quien desprecia el mensaje, de tal forma, tiene que ser reconstruido porque todavía hay misericordia de Dios. Pero no hemos querido entender que es personal el llamado de Dios. La siguiente condición es la trampa de las prioridades invertidas.
Muchos decimos, es que tengo que buscar de Dios y tengo que buscar de Dios. Y oigan, muchos dejan las cosas tiradas, abandonadas. Ese no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere, que no invirtamos con excusas o también hacemos la otra excusa. No me da tiempo de buscar de Dios. No podemos estar en una bipolaridad o en unas prioridades invertidas. Si mientras tienes aliento y fuerza, síguele buscando. Si a veces por tus necesidades o en una enfermedad, dices, es que quería ir al templo y quiero ir al templo. Y si estás con neumonía o con pulmonía y te quieres bañar para llegar al templo, esa es una situación invertida. El Señor no se agrada de esas cosas. Faltarás un día mientras te recuperas. Pero mientras el Señor nos va llamando, también nos dice, no invirtamos las cosas, sino fortalécete. La trampa de las prioridades invertidas. Nos esforzamos en lo material. Ganamos dinero, buscamos estabilidad, pero espiritualmente vivimos en sequía y vacío constante. ¿A qué se refiere? Que no tenemos un anhelo por las cosas de Dios, sino que una simplemente religiosidad, porque a pesar de todo, tú puedes llegar al Salmo 23, pero con un anhelo por las cosas de Dios, y eso es lo que a Dios se agrada, que el corazón busque a Dios a través de una reconstrucción. Quiero llegar tantito a la casa de Dios y orar, y aunque sea ver a las bancas que estén ahí, pero quiero llegar a orar. Y eso es lo que el Señor nos dice. Por lo tanto, siembras y recoges poco. Y viene la sequía. Cuidado con la sequía. El dinero no te rinde. Entre menos busques de Dios, no te va a rendir nada. El Señor nos está exhortando, pero tiene su misericordia. Vuelve al punto. Nos está diciendo, recapacita, medita en tus caminos. Es lo que dice allí en Ageo. En Ageo nos dice esta palabra, versículo número 5, Ageo 1:5, pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. Entonces, esto es lo que el Señor nos lleva. Ahora, cuando quitas a Dios de la prioridad, el número 1, nada de lo que conseguiste te satisface verdaderamente. La enseñanza nos la da también en Zacarías 1:3. Y el profeta Zacarías en Zacarías 1:3 nos enseña lo siguiente. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lean conmigo, aquí está el texto. Dice así, hermanos, o sea, a pesar de que estamos en esas condiciones, Él nos está diciendo, volveos a mí. Si lo estamos quitando del primer lugar, todavía nos está dando oportunidad, vuelve a mí, vuelve a mí. Es la bendición que nos da a entender. Por eso dice así, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, lamentablemente en estos días se ha visto de tal forma opacada muy fuertemente la decisión de la iglesia. La decisión de la iglesia, ahorita hay un fenómeno grave por este evento deportivo que existe. No es el problema el evento deportivo, el problema son las apuestas que han generado estas personas y también la zozobra de perder, y eso a Dios no le agrada. No le agrada en nada, porque dicen, es que voy a apostar. Unos apuestan hasta el cabello, ahí andan todos pelones. Pero hermanos, o el dinero, andan apostando cosas que no tienen solo por generar la avaricia. Y al generar la avaricia,
obviamente también se alejan de Dios. ¿Faltará un cristiano en esto? Lamentablemente, cuando no está su mirada y su prioridad en Dios, lo hace. Han estado faltando, han estado fallando. Hasta dejaron de ir a la casa de oración. Y si tenían que orar, dejaron de orar. Pero el Señor no dice, nos dice, reconstrúyete. No vuelvas a ese camino. ¿Es Dios tu prioridad? Y Dios nos invita a que lo tengamos por prioridad. Las riquezas mal habidas son un gran problema. Esas son condiciones tristes que existen en los corazones. Por eso aleja de Dios. El pueblo de Israel tuvo un llamado. El llamado para reconstruir. ¿Le harían caso? ¿No le harían caso? Lo terminaremos casi en nuestra conclusión. El siguiente argumento y el punto de vista que tenemos que hablar. Ahora, así como Ageo invitó y usado por la palabra de Dios a la reconstrucción, a la participación, levanta la piedra, aporta, disponte, busca de Dios. A eso se refiere que tú reconstruyas tu vida en Dios. A eso se refiere, por eso Ageo es un reconstructor de la vida espiritual que nos da un mensaje. Si al pueblo de Israel, la idea, estaban todos muy contentos en su casa y la casa de Dios y la casa de oración, de igual manera debemos de poner en la vida de la iglesia, hermanos, un anhelo por estar en la casa de Dios. Actualmente hay un problema en Alemania, en Francia y en los países por excelencia del protestantismo. Ahora las iglesias están cerradas y están vendiéndose como si fueran, y a veces los venden y los están haciendo lugares como cantinas, bares, casas, y allí donde también hubo grandes milagros y hubo grande bendición y hubo grande salvación, y la gente dice, es que nadie viene al templo. ¿Por qué? Porque no están reconstruidos. Igualmente nosotros, ¿quién tiene que reconstruir? Tenemos que alumbrar. Y el alumbrar es decir, ¿por qué no vienes a la casa de Dios? Porque te falta reconstrucción. Y Cristo es el único que puede reconstruir esos corazones. Él es el gran proveedor. Él es el gran restaurador. El Señor Jesús habla en Isaías 41:13. Y allí empieza una reconstrucción. Muchos dicen, yo necesito de Dios, yo no tengo religión, yo no sé esto. 41:13 dice lo siguiente, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dentro de todo esto no nos está exigiendo y todavía no te pone un juicio, sino te dice, yo te ayudo, yo te restauro. Si no has querido buscar, yo te restauro. Pero a veces muchos no entienden con palabra suave. Muchas veces muchos no entienden con palabra con claridad, porque no lo quieren entender. En Proverbios 24:16, hay también, esta cita nos expresa 24:16, la siguiente enseñanza espiritual. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué quiere decir esto? Si no has dejado de buscar de Dios, has caído 7 veces, pero Dios te ha levantado y te sigue levantando con poder. Pero entonces también, ¿qué llamado está? Estamos escuchando el mensaje. Ageo viene de la cautividad de Babilonia y también sigue pensando como cautivo. Siguen pensando como cautivos. Hay un ejercicio psicológico en la vida de los elefantes. El elefante es una bestia demasiado fuerte, pero desde de pequeñito le pusieron su argolla en la pata
Y por más que quiso zafarse, no podía porque ya estaba, en este caso, más fijo en una argolla, en un sostén, en un fundamento de acero o de concreto, y por más que hacía, él se venció mentalmente. Y actualmente nada más agarran y los estacan en un palito, y ahí los mueven, no se mueve, nada más estacados en un palito, porque siguen pensando que no van a mover ese palo que no les permite ya moverse. Y ahí sí se quedaron. Ya les ponen una estaquita y tantito verla que hay presión, ya no hace más esfuerzo. Cuando uno sale del pecado, cuando uno sale del error, cuando uno sigue en su mismo, estoy trabajando por mi familia, cuánto más, estás como el elefante. Es que, ¿para qué busco mucho de Dios? Al fin Dios me va a poner un lugarcito ahí donde quiera. Ideas mal. La palabra del Señor nos dice, siguen pensando como cautivos. Y muchas veces de nosotros pensamos como cautivos y nuestra familia piensa como cautiva. Pues estoy buscando tantito a ver si Dios me hace el favorcito. Y la palabra del Señor dice que hay libertad en Él. Su palabra nos da bendición. Lucas 4:18 dice la siguiente expresión para nuestra fortaleza y nuestra fe. Lucas 4:18 nos dice así, bendito sea el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Observen ustedes, eso fue lo que el Señor también ya hizo en nuestra vida. Nos quitó de errores, nos libró de vicios, nos restauró, nos limpió. El Espíritu del Señor nos dio libertad. No una libertad para estar brincando y aplaudiendo y estando ahí desfiguros o danzando, supuestamente en el templo. Nunca vamos a ver esa en la situación en el reino de los cielos, hermanos. Es otras dimensiones. Pero muchas enseñanzas malas, es que David danzaba. Vamos a ver, entendamos la palabra. Porque no había un orden cultural hasta que llegó el Señor Jesús y le puso orden a los brincos, a los saltos, a todo lo que hace algunos hermanos por no tener doctrina. De tal manera el Señor puso el orden y está en San Juan 4:24. Los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No en brincos y en saltos y en tiradas, sino nos está diciendo en espíritu y en verdad. A fuerzas necesitan el ruido o en este caso las acústicas o las percusiones. Pues hermanos, si queremos estar moviendo, pues con unas percusiones tremendas, pues aquí estaríamos moviéndonos. ¿Por qué? Porque la percusión eso es lo que hace, movimiento. Pero la palabra del Señor serán los que adoren en espíritu y en verdad. Isaías 61:1, es mismo texto, libertad a los cautivos. Por eso, retoman y se olvidan de las promesas. ¿Dónde estaban las promesas de Dios para su pueblo? ¿Por qué lo permitió Dios primero? ¿Qué debemos aprender de todo esto? Estas preguntas ya vienen y te abren la mentalidad. En mis problemas y en mis angustias y en mis dolores, Dios está con nosotros. Él nos quiere restaurar. Y también, ¿por qué la iglesia no está en el templo? ¿Y por qué ya pastores o congregantes dicen, no, es que vamos a descansar tantito? ¿Por qué van a descansar tantito si la palabra del Señor nos dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado? Actualmente hemos tenido un tremendo vacío porque no hemos entendido el mensaje del profeta Ageo. También nos vuelve a invitar dentro de la reconstrucción del Señor Jesús, esfuérzate, esforzarnos y cobrad ánimo y trabajad. Es tomar la decisión, eso es lo importante. En el tiempo de Ageo, Israel había abandonado la casa de Dios que estaba en ruinas. Había abandonado la casa de Dios que estaba en ruinas. Y hermanos, nuestro corazón también es casa de Dios. Y por eso está en ruinas.
Y por eso estás en ruinas, estás seco, hay sequía, no te sacias. Ya quieres leer la Biblia, no te llena. Quieres cantar, no cantas. Quieres dar testimonio, no puedes. La palabra del Señor pone esto. Entonces, como también ahora los motivos y las excusas son las mismas. El materialismo, los temores y la falta del tiempo. Pero es tiempo de reconstrucción. Nuestra responsabilidad es la edificación de la casa de Dios, y la casa de Dios también es nuestra vida, es nuestro ser, es la casa de Dios. Por eso claramente lo dice el Señor, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. El problema de la reconstrucción, ustedes lo saben. Ustedes, yo les pregunto ahorita, hermanos, ¿qué les parecería, hermanos, que reconstruyeran su cocina? Y me van a estar diciendo, no, hermano, el polvo, el escascajo, el escombro. Si yo les pregunto eso, luego vamos a pensar en eso, ¿cierto o no? El polvo, la basura. Y eso lo desanima. De igual manera en la fe, se desanima nuestra vida en las cosas de Dios. Es que no me respondió el Señor. No es que no te haya respondido, sino que el Señor no se le busca como si fuera, en este caso, olla de presión, o como si fuera algo que tuviera presión. La palabra del Señor es respetuosa. El problema del desaliento es grave. Efesios 5:14. Gracias a Dios. Efesios 5:14 nos expresa así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vuelve la reconstrucción. Nuestra responsabilidad, hermanos, es la edificación de la casa de Dios. Es la bendición, y el Señor está dispuesto a restaurarnos. El tiempo es corto, la bendición es grande, pero aquí está el cierre de nuestra enseñanza. Dios nos está llamando a que nos reconstruyamos. Dios quiere que nuestra vida esté firme, y ante todo vamos a observar en Ageo 12:15, que sería otra parte de otro tema. Ante la palabra del profeta, el pueblo no se excusó por primera vez, sino tuvo un temor reverente y obedeció. La Biblia relata que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, del sumo sacerdote Josué y de todo el remanente que llegó. Así está en Ageo 1:14 y 15. Y dice así: y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, no es nuestra cita. Versículo 1:14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto fue lo que hicieron. Y nos dice en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Estos hombres se unieron al trabajo. Y lo que quiere el Señor también, únete más, subid al monte. El versículo dice, subid al monte y traer madera. Allí
En Isaías 55:6 nos expresa el mensaje, la claridad: busca de Dios y traerás madera, traerás elementos para construir, estarás firme, estarás bien, estarás lleno de la misericordia de Dios. 55:6 dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No podemos hacer nada si no buscamos a Dios. Y el Señor dice: sin mí nada podréis hacer. Por eso, subid al monte. ¿Qué quiere decir subid al monte? Subid una pendiente. Una pendiente es de dolor, es una pendiente de esfuerzo. Ustedes váyanse, súbanse. Bueno, aquí no hay tantos montes, pero simplemente la subidita de aquí. Súbanse al monte. Dice: ya me cansé, ya me pesó la subida, decimos así. El subir al monte es esfuerzo. El subir al monte es decir: Señor, estoy aquí y quiero sentir tu presencia. Y esperas y esperas y clamas y esperas, pero de pronto viene la bendición de Dios y sales tan fortalecido. Y aquí dice el mensaje: subid al monte y traer madera, que quiere decir traer todo lo que puedas hacer para la construcción de la casa de Dios. Reedificar la casa de Dios, pondré en ella mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad? El testimonio, hermanos. Es el testimonio. Nosotros estamos viendo aquí, decían los hermanos, hubo un testimonio. Pasaba la gente y pasa la gente. ¿Qué están haciendo esos señores? Testimonio. Testimonio. Y por lo tanto, hubo un hombre que en su testimonio, que fue el profeta Elías, el primer libro de Reyes 18:38, en el primer libro de Reyes, hay algo que se nota, 18:38, y dice así, 18:38, observemos bien. Gloria a Dios. 18:38 nos dice así: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pero de esta manera encontramos que también antes de ello Elías arregla el altar. Cada piedra, Elías, el profeta Elías, la arregló. Y en esta noche, ya está oscureciendo, cuando tomamos nosotros una decisión de obedecer y ponernos en la obra del Señor, el Espíritu Santo despierta en nosotros nuestra pasión adormecida, pero esa pasión adormecida a la obediencia. Y es lo que Dios le agrada. Y hermanos, estos momentos en los cuales el Señor quiere bendecirnos, ¿cómo está nuestra reconstrucción? El Señor no nos está diciendo quédate afuera, quédate adentro. Está diciendo de antemano, en una invitación para todos nosotros, nos está diciendo a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, y nos vuelve a decir para nuestra vida: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Por lo tanto, el perdón de Dios es la primera reconstrucción. Solo Cristo puede reconstruir nuestro corazón. Si no has buscado de Dios y si escuchas esta condición, hoy ven, porque el Señor nos está diciendo: arregla tu altar. ¿Cómo está nuestro altar de oración? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y en este momento es para una completa restauración de nuestra vida espiritual. Iglesia de Cristo,
la invitación es esa. Ageo, el profeta de la restauración espiritual. No podemos nada si el Espíritu de Dios no nos mueve en el corazón. Le invito, hermano, arregle su altar, arregle su corazón. El testimonio es, no importa que lo vean cansado al venir a este lugar, pero usted venga con la firmeza que, Señor, yo vengo aquí a ti para que me des palabra. Yo he estado viniendo a ti para que me des tu presencia. Yo he venido aquí, Señor, para que me des tu guianza. Yo he venido aquí, Señor, para venir a descansar. Muchos desde muy temprano, desde las 4 de la mañana, trabajando. Pero aquí estamos. Reconstrúyenos, Señor, en fe y que la gloria tuya se manifieste. Muchas gracias te damos, Señor, por tu presencia en este momento. Tú lo sabes, Señor, que hay una crisis tan fuerte en los corazones. Y una crisis, Señor, horrible, por la cual, Señor, muchos han dejado el altar de la oración. Otros han dejado de ser piedra viva para la iglesia. Otros han dejado de ser testimonio de salvación. Y otros de tal forma, Señor, hemos dejado de ser la evidencia para buscar de tu presencia. En este momento, Señor, te pedimos que nos lleves de tu presencia y que también la gracia tuya se manifieste allí en nuestro corazón, Señor, que no te hemos querido buscar. Muchos todavía no han querido buscarte, poniendo tantas, nos dices tantas, Señor, inversas de responsabilidades. Pero tu palabra nos dice que te busquemos en espíritu y en verdad. Si nos acercamos a ti, Señor, tú te acercarás a nosotros. Y es necesario que reconstruyamos en nuestro corazón. Por ello te pedimos, Señor, escucha la oración de tu iglesia en este momento. Escucha la oración de tu pueblo, Señor, por muy cansados que estemos. Hemos de venir y reconstruir la palabra tuya y darnos nuestro tiempo. Tenemos nosotros al fin y al cabo el tiempo en la organización, pero también hay una disposición del corazón. Si alguno ha venido en este momento con todo su cansancio, con todo tu esfuerzo, Señor, pero también viene delante de ti a decirte: yo quiero más de ti, yo quiero de tu presencia, Señor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo, me limpia con la sangre preciosa de Jesucristo. Reconstruye mi mente, reconstruye mi valor, reconstruye mi ser, Señor, mi vida cristiana, mi vida espiritual. También de igual manera si hemos fallado, Señor, y te hemos fallado poniendo prioridades humanas y caprichos nuestros, perdónanos, Señor, pero también permítenos reconstruirnos. Y si alguno viene bien cansado y triste, en el nombre de Cristo te pido le des bendición, le des fortaleza, Señor, porque esto es personal. El aceite, Señor, no se puede transmitir a otro. Ese es el requisito. Hablaremos también de las vírgenes prudentes, pero también la enseñanza no se puede. La salvación no se hereda. La salvación y el perdón de los pecados es personal. Puedes poner todos los pretextos habidos y por haber, pero todavía es tiempo de reconstrucción y de restauración. Gracias te damos, Señor. Restaura nuestro altar en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, porque tú eres fiel, verdadero y santo. Gracias, Señor, por esta tu enseñanza. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera, hermanos, que cantáramos, si me ayuda la hermana Kay, yo quiero más de ti.